Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari? Esta es la primera vez en el Club de Lectura que completamos la trilogía de un autor. Habíamos leído en agosto del 2019 Homo sapiens, de animales a dioses, y en febrero de este año leímos Homo Deus, breve historia del mañana. Es una trilogía el primer libro, Homo sapiens, básicamente es un ensayo sobre la historia del ser humano desde el pasado al presente. Y en Homo Deus es una visión futurista, un ensayo futurista también del autor, de cómo él visualiza al ser humano a futuro. Y 21 lecciones para el siglo XXI se ubica, podríamos decir, en el presente. Y se fundamenta básicamente en artículos que él había escrito previamente y los incorpora en un solo texto, en un solo ensayo. Y son 21 lecciones, como dice el título, que él va desarrollando. Y la separa en 5 secciones que tiene el texto. La primera sección tiene que ver con los desafíos que él llama tecnológicos, donde básicamente aborda aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con el manejo de los datos y también con lo referente a la biotecnología. Y luego en una segunda parte se enfoca en los desafíos políticos, y en los desafíos políticos podríamos resumirlo en 2 posiciones: el nacionalismo versus la cooperación global, ¿verdad? Porque en un mundo globalizado vamos a requerir respuestas globalizadas. Pero igual estamos enfrentando en este momento también los temas estos de nacionalismo, ediciones nacionalistas, ¿verdad? Versus esta otra que yo les decía. Y luego en una tercera sección del libro que se llama Desesperación y Esperanza, pues aborda los temas que tienen que ver, por ejemplo, con terrorismo, con la guerra, con las creencias, con Dios, ¿no? Y en la cuarta parte, que él titula La Verdad, pues aquí va desarrollando aspectos relacionados con la ignorancia, con la búsqueda de fuentes confiables de información, con lo que tiene que ver con la ciencia ficción, con el concepto que tengamos de lo que es justicia o no. Y finalmente el capítulo de cierre, que se llama Resiliencia, pues básicamente lo que nos da es como una luz de que, ¿qué podemos hacer ante este montón de situaciones que nos afectan el día de hoy, ¿verdad? O en el presente. En resumen, digamos, él lo que propone es que, definitivamente tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer un trabajo de desenvolvimiento espiritual. Por ejemplo, él habla acerca de la meditación, de tal manera que podamos tener herramientas internas que nos permitan poder darnos cuenta, pues, cuando nos están presentando información falsa, o cuando, por ejemplo, se cuestiona algún tipo de valor o aspecto moral. Y entonces ese trabajo que tenemos que hacer de saber quiénes somos para que no seamos manipulables tan fácilmente. Pues es un texto que en los tiempos actuales de pandemia, donde estamos viviendo una crisis sanitaria, pues es bastante interesante, leerlo, definitivamente, porque tiene su vigencia, a pesar de que, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, Yuval, por ejemplo, y hoy por hoy, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues claramente, y ese es el riesgo también de cuando se escriben a veces textos futuristas, pues algunas cosas de pronto uno dice, no se están desarrollando tal cual él predijo, ¿no? Y un poco tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria. Por ejemplo, en el primer libro, Homo sapiens, él decía que si bien es cierto, los problemas de infecciones eran muy importantes en el pasado, él no preveía que esto podía ser tan relevante, digamos, en los tiempos actuales o en el futuro. Y estamos viendo, pues, que no es tan así, ¿no? Y básicamente porque estamos enfrentando, por ejemplo, en este caso, un virus que tiene características muy diferentes a los virus que habíamos afrontado hasta el día de hoy. Y entonces hay muchos aspectos del manejo de infeccioso viral que no se ajustan tan fácilmente
en la pandemia actual. Y entonces estamos viendo cómo realmente todavía las crisis sanitarias siguen siendo relevantes y siguen siendo relevantes las infecciones en la actualidad. Entonces por ahí un poco no calza. Él hace mucho énfasis en el tema, digamos, climático, que eso sí, pues sigue siendo vigente. En este año 2020 no solamente hemos enfrentado una crisis sanitaria, sino también hemos enfrentado crisis climáticas en diferentes puntos del mundo. Y entonces esto sigue siendo muy importante y efectivamente es algo que estamos palpando hoy en día. Y bueno, y por ejemplo, si uno quisiera que fueran más pertinentes las posiciones que él desarrolla en sus diferentes textos, incluyendo este de 21 lecciones para el siglo XXI, tan fácil como sustituir la palabra ecología por sanitario, ¿verdad? Entonces calza perfectamente, o sea, se ajusta perfectamente. Y por ahí, pues también el abordaje que él hace del tema económico, de la crisis económica, que se ha agudizado a nivel mundial debido a la pandemia. Y entonces se han adelantado, digamos, muchas circunstancias y de forma pareja en todo el mundo por el problema sanitario que estamos viviendo. Y él también desarrolla estos aspectos en este libro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es un poco el análisis que él hace de que bueno, antes los grupos más vulnerables o las personas pobres se levantaban o hacían movimientos contra las élites que las explotaban, pero ahora la explotación no es, digamos, el tema que los afecta, sino el hecho de que dejen de ser relevantes, ¿verdad? El hecho de que no sean incluidos, digamos, en los cambios que se están desarrollando, y eso sin duda definitivamente lo estamos viendo hoy en día. Entonces es un libro que yo creo que sin duda les va a interesar, los va a atrapar, porque podemos hacer paralelismos con lo que estamos viviendo hoy en día y como el título del texto lo dice, aprender, ¿verdad? De estas lecciones, de estas enseñanzas, para que podamos afrontar de mejor manera no solamente la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis económica, sino también la crisis interna de nosotros mismos, ¿no? Ese conocimiento que tenemos que tener de nosotros para poder realmente de una manera adecuada afrontar lo que estamos viviendo en nuestro entorno más inmediato y que no seamos tan fácilmente manipulables por información falsa o por prejuicios que pueden estarse suscitando en grupos de interés muy particulares, y que de esta manera sigamos teniendo un control, un dominio de nosotros. Entonces, adelante, disfruten de 21 lecciones para el siglo XXI. Es un texto fascinante, y con terminamos la trilogía de Yuval Noah Harari. Y entonces, bueno, adelante, sin más. Recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse, aprovechen de una vez para hacerlo y cliquen en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? Hasta pronto.